El gran maestro estadounidense Pavlenko ha sido uno de los jugadores más destacados en la historia del ajedrez del siglo XX. Este jugador de origen húngaro ha hecho importantes aportes a la teoría de aperturas, y además es un notable compositor de problemas y finales artísticos. Una muestra de su gran inventiva es este estudio presentado en 1998. En esta posición las blancas juegan y ganan. En este curioso final de piezas contra peones, las negras tienen nada menos que 4 peones en la segunda fila, y al parecer, la única forma de impedir su coronación, es atacar inmediatamente al rey negro con torre G6 jaque. Si el rey negro va a la casilla F1, las blancas darían mate en 12 jugadas comenzando con alfil B5 jaque. Y tras rey E1, sigue una secuencia forzada con torre E6 jaque, rey D1, alfil A4 jaque, rey C1, torre C6 jaque, rey B1, y alfil C2 jaque. Obviamente rey A2 permite torre A6 mate. Por esto el rey negro va a C1. Luego de alfil E4 jaque, se puede ver que los peones negros son más una barrera contra su propio rey, lo cual se convierte en el factor que permite la coordinación de las 3 piezas contra el rey negro. Ahora sigue la marcha forzada del rey negro a su destino de mate luego de rey D1, alfil F3 jaque, rey E1, torre E6 jaque, rey F1, caballo E3 jaque, rey E1, caballo C4 jaque, rey F1, caballo por D2 jaque, rey G1, y torre G6 mate. Por esta razón las negras juegan rey H1. Ahora luego de caballo G3 jaque y rey G2, las blancas se permiten sacrificar su caballo, moviéndolo a F1 con jaque a la descubierta. Las negras deben aceptar este sacrificio, pues en caso de rey H1 seguiría alfil D1 con mate inevitable. Y luego de rey F3, las blancas obtendrían ventaja decisiva con caballo por H2 jaque, rey E3, torre E6 jaque, rey F4, torre B6, B1 dama jaque, torre por B1, rey E3, ganando con torre F1, al controlar las casillas de coronación de los peones negros. Ahora luego de rey por F1, las blancas realizan una sutil maniobra, consistente en intercambiar de flanco la torre y el alfil. Para esto las blancas realizan una secuencia forzada de jugadas que analizamos anteriormente, comenzando con alfil B5 jaque, rey E1, torre E6 jaque, rey D1, alfil A4 jaque, rey C1, torre C6 jaque, rey B1, alfil C2 jaque, rey C1. Después de alfil F5 jaque y rey D1, se da la situación buscada, con la torre a la izquierda del alfil. Continuamos con alfil G4 jaque, rey E1, torre E6 jaque, rey F1, alfil H3 jaque, rey G1, torre G6 jaque, rey H1. Ahora luego de alfil G2 jaque y rey G1, las blancas ganan el peón negro de D5, alfil por D5 jaque, rey F1, iniciando una nueva secuencia forzada con alfil C4 jaque, rey E1, torre E6 jaque, rey D1, alfil B3 jaque, rey C1, torre C6 jaque, rey B1, alfil C2 jaque, rey C1. Las blancas nuevamente intercambian la posición de la torre y el alfil, alfil F5 jaque, rey D1, alfil G4 jaque, rey E1, torre E6 jaque, rey F1, alfil H3 jaque, rey G1, torre G6 jaque, rey H1. Ahora para ganar con esta posición del alfil y la torre, es necesario que el alfil dé jaque por la gran diagonal, desde una casilla que no esté controlada por alguna pieza coronada por los peones negros. Por esto las blancas juegan alfil D7, y como las negras coronan en F1 una dama, las blancas juegan alfil C6 jaque, obligando a la dama negra a interponerse en G2. Ahora las blancas rematan el final con torre por G2, creando la opción del jaque a la descubierta, luego de que las negras coronen otra dama en la casilla B1 con jaque. Y tras torre G6 con jaque a la descubierta, las blancas dan mate luego de dama E4, y alfil por E4 mate. Además de ser un buen novelista y estudioso de la biología, Pavlenko pasará a la historia como uno de los jugadores y compositores más originales de todos los tiempos.